Lo primero, ministra, querida Raquel, en este sentido, lo primero, darte la bienvenida, aunque ya llevamos compartiendo incluso trayecto y viaje, pero para mí es un inmenso placer que estés con nosotros en Asturias, en esta presidencia del Principado, que además lleva por nombre esta sala en la que estamos, la de Rafael Fernández, el primer presidente del Principado de Asturias. Además, un demócrata que tuvo que estar exiliado y que para nosotros tiene una vinculación histórica importante, con lo cual es una de las salas más importantes de esta presidencia. Y hemos tenido, como saben, hemos vivido un día histórico, ¿no? Lo decía antes en la intervención, en lo que va a ser el intercambiador de Campomanes. Un día histórico porque es verdad que se utiliza mucho el término histórico, pero esto desde luego marca un antes y un después en la historia de Asturias y en la historia de España. Para los asturianos hoy se supera una frontera, es la última frontera y desde luego rompemos, como dije también en la intervención, ese aislamiento secular que muchas veces es también limitativo de nuestra propia capacidad de expandir, ¿no? O sea que hoy quedémonos con esto, Asturias es futuro. Ahora hemos tenido una reunión de trabajo, primero la ministra y yo, luego se han incorporado los equipos técnicos, el consejero, el viceconsejero y por parte del Ministerio, pues tanto la secretaria de Estado, el secretario general, la delegada del Gobierno, es decir, todos los equipos para hacer un repaso rápido, aunque la comunicación es fluida. Y en esto quiero hacer un reconocimiento a la ministra desde que ella accedió al Ministerio. Tiene algo que yo siempre digo que se nota cuando un político ha pasado por la política local, que es ser muy prácticos, ir al grano en los temas, analizarlo y, sobre todo, buscar siempre soluciones, ¿no? Eso, los que hemos pasado por la política local, sabemos que es una ambición que tenemos. Pues bien, más allá del día histórico que hemos vivido, hemos avanzado también en algunas cuestiones que son de rabiosa actualidad y una demanda también de los asturianos y asturianas. Y me refiero, en primer lugar, al peaje del Huerna, como no puede ser de otra manera. Quiero decir que he visto una enorme sensibilidad en la ministra en cuanto a buscar una situación de bonificaciones, una ampliación de las bonificaciones que existe, que, por cierto, las cosas hay que recordarlas también y poner la historia en su sitio. Si hoy tenemos peaje del Huerna, es consecuencia directa de una decisión política de un gobierno que presidía José María Aznar, que decidió ampliarlo más allá de lo que era el límite, ahora hubiera finalizado ya. Las únicas bonificaciones que existen en este momento son las que aprobó un gobierno que presidía otro presidente, que era José Luis Rodríguez Zapatero. Y ahora el planteamiento, que además saben que lo hemos hecho público por parte del Gobierno de Asturias, era que, dando un paso adelante el Gobierno de España como consecuencia de la aprobación de los presupuestos para el año 2021, se ha hecho un esfuerzo considerable de rebaja y de bonificaciones en Galicia, que nosotros reivindicamos también que se apliquen en Asturias. Ahora bien, tengo que reconocerles que el análisis que habíamos hecho no era correcto, y me explico. Analizando con el Ministerio las bonificaciones que se aplican especialmente a Galicia, a nosotros no nos servirían. Y voy a explicar el porqué para que los asturianos entendamos de qué estamos hablando. Una de las bonificaciones más importantes, dado que la autovía o la conexión de peajes que existen en Galicia es como si fuera nuestra Y, para que la gente lo entienda, son tráficos interiores. El problema está en que el segundo viaje es gratis si se hace en menos de 24 horas. Eso a nosotros no nos interesa. Como asturianos no nos interesa en modo alguno que el segundo viaje fuera gratis en menos de 24 horas, porque cuando nosotros salimos a la meseta no salimos para 24 horas, lo sabemos bien, son otro tipo de tráfico, son completamente diferentes. Por eso lo que sí quiero decir es que he visto sensibilidad en la ministra en buscar una ampliación de las bonificaciones, que por tanto ya es una muy buena noticia, en buscar cuáles esas bonificaciones, de qué forma y manera benefician los intereses de Asturias y, en tercer lugar, que esas bonificaciones, lógicamente el dinero se tiene que reflejar en algún lado, forme parte del proyecto de los presupuestos en la negociación con los grupos parlamentarios. Y esto es un compromiso firme de la ministra que me ha trasladado y que yo, desde luego, creo que es un paso adelante valiente, decidido y que merece la pena poner en valor, como no puede ser de otra manera, pero, como digo, respondiendo a la realidad de Asturias, porque si imitáramos sin más el modelo de Galicia, podríamos estar perjudicando los intereses de los asturianos y asturianas cuando salimos a la meseta. Otros aspectos que hemos tocado, desde luego hemos hecho un repaso generalizado a todo, no les voy a resumir todo en la intervención, prefiero que la ministra pues explique los temas, pero también quiero poner en valor algo que ella señaló en su intervención en Campomanes relativo a las cercanías. Esa es otra demanda histórica de Asturias. Nuestras cercanías
por dejación de funciones de gobiernos anteriores, hay que decirlo abiertamente, han sufrido un proceso de desinversión, una pérdida de calidad, que desde luego redundaba peores tráficos, en peores usos y perjuicio en lo que debe ser una movilidad interna, casi diría de área metropolitana de Asturias, si se me permite. Pues bien, vemos que el Gobierno de España, ya lo habían anunciado de cara al presupuesto del año 2021, está materializando esos proyectos, se están adjudicando, se están ejecutando ya obras importantísimas en esta materia y por eso quiero señalar que la reivindicación de Asturias, que era una puesta a punto de esas cercanías para que efectivamente cumplan con su misión, vemos, y lo quiero decir públicamente, que se va en serio, que el Gobierno de España las ha asumido como propias. Así que finalizo esta breve primera intervención diciendo que agradezco de verdad la sensibilidad de la ministra y de su equipo, porque creo que va a dar muy buenos resultados en beneficio de Asturias. Y muchas cosas es verdad que se necesita siempre dinero, eso es cierto. Pero la voluntad política, el buen diálogo entre gobiernos, yo creo que tiene una influencia todavía mayor. Así que, ministra. Muchísimas gracias, presidente, y muy buenos días a todos y a todas. La verdad es que, bueno, tenía la oportunidad de hablar y hemos estado hablando durante un rato bastante largo con el presidente del Principado, con el amigo Adrián, y le decía, ¿no?, en fin, que entendía y percibía cómo de importante había sido y es el día de hoy para los asturianos y para las asturianas, pero no solo para los asturianos y asturianas, sino también para el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, pero principalmente y sobre todo para el Gobierno de España, ¿no? Yo creo que con este viaje de pruebas que hemos hecho hoy, reafirmamos y sobre todo demostramos que ese compromiso del Gobierno de España con Asturias es un compromiso real, es un compromiso que estamos haciendo efectivo, es un compromiso que ratifica eso que tú decías, presidente, de que Asturias es futuro, que rompemos una barrera, ¿no?, física, pero luego también, ¿no?, emocional, que suponía, ¿no?, el no poder tener una infraestructura como esta, que era una infraestructura reivindicada y que durante muchos años, ¿no?, se han visto, pues en fin, ¿no?, ralentizada por diferentes estudios, ¿no?, análisis, pero realmente es verdad que este Gobierno, desde que asumió la responsabilidad, ha hecho un esfuerzo ingente para poder anticipar lo antes posible la puesta en funcionamiento de la variante de Pajares, y yo espero, y lo hemos explicado también, ¿no?, en la atención a los medios que hemos hecho hace un rato en Camponares, que tenemos al menos un escenario cierto, un escenario riguroso, que estamos ya en la recta final, estamos acabando y finalizando las obras, pero al mismo tiempo las vamos a simultanear con una serie de pruebas, y que una vez tengamos los informes pertinentes de la Agencia de Seguridad Ferroviaria, sí que ya podremos extender pues en fin, esa inversión, y que el conjunto de los asturianos y asturianas pues vean que es una realidad, y no solo para el transporte de pasajeros, sino también para el transporte de mercancías, que como decía y señalaba el presidente en su intervención, pues también era una propuesta que salía de aquí, y evidentemente tenemos que ser rigurosos, lo máximo eficientes, ¿no?, económicamente y ambientalmente, y por lo tanto es una buena propuesta que al final pues está dentro de ese servicio que dará esta obra de la variante de Pajares. Como decía muy bien el presidente, nos hemos reunido un largo rato, hemos repasado cuáles son los temas que tenemos en la agenda del Ministerio para priorizar y para tener muy presente y para dar ese impulso necesario a Asturias, y deciros, y yo sí que quiero entrar un poco en cifras para que se vea ese compromiso, si me permites, presidente, hablando de inversiones y centrándonos en las inversiones. En estos 3 años hemos ejecutado en el Principado inversiones por 428 millones de euros, y esto es un 10% más a lo que se invirtió en el periodo anterior equivalente, o sea, es una cifra muy importante. Hemos adjudicado casi
350 millones de euros, mientras que en el periodo anterior esa cifra ascendía a menos de la mitad, 151 millones de euros, por lo que hemos incrementado la adjudicación en más de un 130%. Y hemos licitado, y eso también es muy importante, todo lo que conseguimos licitar, 530 millones de euros, con un incremento de más del 90%. Por lo tanto, como ven, hemos ejecutado cifras muy altas de inversión, pero también estamos movilizando una cantidad muy elevada en licitación y adjudicación, que eso nos permitirá mantener ese nivel alto de inversión en el presente, pero sobre todo en el futuro más inmediato. Este es nuestro compromiso con Asturias, un compromiso real que además pues, también nos permite avanzar y concretarlo en otras obras, como por ejemplo la licitación en los próximos días de la redacción del proyecto del enlace de Robledo. Esta actuación tiene una gran importancia para el área central asturiana, se encuentra en el centro de la Y asturiana, entre Oviedo, Gijón y Avilés, y mejorará, desde luego, en gran medida la conectividad y la movilidad cotidiana. También vamos a seguir avanzando, y me consta que eso también es algo muy importante, en las obras de la autovía A63. Esperamos terminar los trabajos en la segunda calzada de los tramos Salas-La Espina y el próximo año, y seguiremos también trabajando en el tramo Cornellana-Salas. En materia de seguridad viaria, que como saben también es una prioridad número uno para nuestro Ministerio y en nuestra política de infraestructuras y transportes, como no puede ser de otra manera, estamos abordando un importante trabajo de adecuación de túneles a la normativa europea, que supera los 140 millones de euros, de los cuales más de 115 serán financiados a través de los fondos europeos. Y tenemos también ya importantes avances. Desde el año pasado trabajamos en las obras de 8 túneles con un importe de casi 14 millones de euros y hemos licitado el pasado 12 de agosto las obras de los túneles de la A66 por un importe de 8,2 millones. Y en materia ferroviaria, tampoco no quiero extenderme mucho más tras la visita de Pajares y que, en fin, yo también he hecho un repaso sobre el nivel de ejecución del plan de cercanías, el soterramiento del Langreo, en el que también estamos en fase de licitación de obras, y el avance en la solución de Moreda de Gijón, con la que ya estamos trabajando para la actualización del convenio con el Ayuntamiento y también con el Principado. Por lo tanto, como ven, hay una larga lista de actuaciones, de proyectos que estamos trabajando con el Principado y que yo también, como ministra, me comprometo a seguir impulsando, presidente. Y también señalaba el presidente la cuestión de la bonificación del peaje de Huerna. También, como él muy bien señalaba, estamos trabajando en cuáles son las medidas que se adaptan más al territorio. Yo creo que eso es un gran acierto. A veces no podemos copiar y aplicar lo mismo que se hace o que se ha hecho en otros territorios, como en Galicia hace unas semanas con la AP9. Sobre todo lo que tenemos que es tener ese compromiso claro, reconocer que evidentemente podemos y debemos introducir nuevas bonificaciones, pero desde luego adaptándolas a las necesidades de los asturianos y de las asturianas. Hemos tratado este tema y, por lo tanto, deberemos acabar de definir el modelo, pero también el análisis de su inclusión, y apostamos por su inclusión en los próximos presupuestos, en el anteproyecto de los próximos presupuestos generales del Estado para el 2022. Por lo tanto, queremos seguir avanzando en Asturias. Presidente Barbón, estos son nuestros compromisos, este es mi compromiso y, desde luego, lo haremos siempre desde el realismo, desde el rigor y, sobre todo, concretando estos hitos en la agenda que mantenemos con todos y todos vosotros por parte del Ministerio. Quiero agradecer mucho la hospitalidad con la que nos habéis recibido, tanto a mí como al resto del equipo directivo, que también celebran, como el resto de asturianos y asturianas y como yo misma, pues este hito histórico que hemos alcanzado hoy, y por lo tanto nos queda mucho futuro por delante, pero sobre todo lo que queremos trasladar es certidumbre y, sobre todo, pues deshacer esa sensación que pudierais tener los asturianos y las asturianas. Muchas gracias. Sí, ministra, buenos días.
Aquí. Quería decirle un poco con relación a, bueno, dos cuestiones. La primera, ¿con qué plazos estaríamos barajando la entrada en funcionamiento de la variante de Pajares y la llegada al AVE? Y luego, en segundo lugar, tema de peaje de Huerna, bueno, ¿hasta dónde estaría dispuesto el Gobierno, el Ministerio, a llegar este año en los presupuestos? ¿Si a una partida equiparable a los 54 millones prometidos para Galicia o de qué forma, teniendo en cuenta de los 6 millones que hay ahora mismo presupuestados? Muy bien, pues en cuanto a los plazos, me remito a lo que os comentaba antes en mi intervención. Es evidente que hoy se ha hecho el primer trayecto de pruebas. Quedan algunas obras pendientes, pero lo que es muy importante es que vamos a simultanear las obras que quedan pendientes por finalizar, que no son muchas, pero quedan algunas, y sobre todo todas las pruebas que son necesarias para garantizar la puesta en servicio, que además requiere, como decía, los informes preceptivos, y esto es algo que nos preocupa mucho, garantizar la seguridad de la Agencia de Seguridad Ferroviaria. Durante el año 2023 es cuando entendemos, durante el año 2022, finales del 2022, es cuando preveemos que se finalicen todas estas obras que quedan pendientes, y en un plazo razonable, y en cuanto se disponga de ese informe, pues podríamos poner en servicio la variante. Nos podríamos situar, si no hay problemas de mayor calado, en el primer trimestre del 2023. Hola. Ay, sí, perdón, la del peaje. Bueno, pues como ya os decía, estamos ahora en esa fase de análisis de cuál es el mejor sistema, sobre todo cuál es el mejor sistema que puede tener un impacto real en los asturianos y en las asturianas. En definitiva, bueno, pues sobre todo los que utilizan cada día este peaje. No podemos ahora cuantificar. Eso no lo voy a hacer porque correría el riesgo de equivocarme seguro, pero sí que desde luego que pretendemos que tenga un impacto positivo, que suponga ampliar pues todo el marco de las bonificaciones existentes, pero creo que es muy importante eso, ¿no? Que es decir, que conozcamos cuál es la tipología de los recorridos que se hacen. Antes el presidente lo señalaba muy bien, es decir, tenemos que quizá, ¿no?, observar en marcos en los que se apliquen esas bonificaciones, que no sean los mismos que se han aplicado pues para pasajeros en Galicia, que son una ventana de 24 horas. Tenemos que ver cuál es la movilidad real que se genera aquí en Asturias, y a partir de ahí sí que insisto que hay un compromiso, y que, bueno, esto queda también ahora en este periodo de elaboración de los presupuestos generales del Estado, ver cómo lo podemos hacer posible, y así lo haremos. Yo, si me permitís, por el apunte respecto a lo que Daniel preguntaba, vamos a ver, da muchísima seguridad el saber que todas las obras están en ejecución, que se van a ir desarrollando a lo largo del 2022, con respecto a la variante estoy hablando, y que además se va a trabajar, como hoy fue el primer paso en este sentido, en todas las necesarias pruebas de seguridad para que pueda entrar en funcionamiento la variante. Y esto se va a ir haciendo de forma paralela. Es decir, no se va a esperar a finalizar una obra para hacer todas las pruebas de seguridad, sino que el 2022, esa previsión de a finales del 22 terminar todas esas pruebas de seguridad y todas las obras pendientes, significa, desde luego, que ya tenemos una fecha de que la variante es ya una realidad que, como decía yo hoy por la mañana, ya casi podemos tocar con los dedos de la mano. Buenos días. Mi pregunta va referente, después de todo lo que está pasando en la isla de La Palma con el volcán, usted como ministra de Transporte, ¿teme que pueda cerrarse tanto el tráfico aéreo como marítimo? Y si tiene alguna noticia de última hora que nos pueda comentar sobre el tema. Sí, bueno, estamos siguiendo pues con mucha atención, obviamente, cómo se está desarrollando, pues en fin, ¿no?, esta erupción volcánica que nos preocupa, y fue en primera persona el presidente del Gobierno el que se desplazó pues ayer por la tarde para ver cómo estaba evolucionando la situación, pero sobre todo para contrastar de primera mano pues que, en fin, todos los dispositivos se estaban pues en fin desarrollando y desplegando, sobre todo con un objetivo, ¿no?, que es el de
garantizar la seguridad de todos los palmeros, a quienes desde aquí pues también quiero transmitir mi apoyo, mi solidaridad y decir que este Gobierno está con ellos, que lo más importante en este momento es eso, que el presidente del Gobierno, sabéis que tenía prevista y tenía agenda en Nueva York estos días y la ha trasladado, sobre todo para ocuparse de la situación y del estado de los palmeros y cómo se van dando los próximos días. Decir que desde el Ministerio, evidentemente, y gracias al Instituto Geográfico Nacional, que ha hecho un extraordinario trabajo de investigación científico, que ya nos permitió hace unos días, desde el día 16, ¿no?, se fue analizando los movimientos sísmicos que se estaban produciendo en la isla y, desde luego, pues esto ha servido para poder anticiparnos a lo que se desenlazó, a lo que vimos ayer que sucedía en la isla, y que seguimos haciendo todos los trabajos de monitorización para poder hacer un seguimiento de cómo van a ir los próximos días. Por lo que me hacías la pregunta, ¿no?, respecto a la afectación en el espacio aéreo, decir, ¿no?, que de momento la situación está controlada, todos los aeropuertos están abiertos y, por lo tanto, no hay en estos momentos, quizá de aquí a unas horas esto puede variar, pero en estos momentos no hay una afectación del tráfico aéreo ni tampoco del tráfico marítimo, pero insisto, todo está preparado por si tuviéramos que, en fin, ¿no?, que hacer algún tipo de, o actuar de alguna manera extraordinaria. Las nubes de ceniza ahora nos informan, ¿no?, de los desplazamientos que se están produciendo, que se desplaza más hacia el suroeste, hacia Tenerife, hacia Gran Canaria, pero, insisto, en estos momentos el tráfico aéreo, el tráfico marítimo están normalizados. Sí, ministra, del diario El Comercio. Creo que coincidió el viernes pasado en el Foro del País con la alcaldesa de Gijón. Hoy creo que van a tener también un encuentro por la tarde. Quería preguntarle por el proyecto de integración ferroviaria de Gijón, del que habló usted también el pasado miércoles en el Congreso de los Diputados. Creo que fue su debut en relación, va a hablar por primera vez de este proyecto así en público. Y hablaba ahora de la actualización del convenio que se estaba trabajando en la solución de Moreda. ¿Esa actualización de convenio podría estar, tiene algún plazo para concreción? Digamos, ¿se podría realizar a lo largo de esta legislatura? Y también quería preguntarle si para hacer realidad este proyecto de integración ferroviaria, tanto el Metrotren como el plan de vías, si van a incluirse alguna partida en los presupuestos generales de 2022. Bueno, estas son cuestiones que me permitirás que también me reserve, al menos de entrada por respeto institucional, a la reunión que tengo que mantener de aquí unas horas con la alcaldesa de Gijón, pero sí que evidentemente venimos de un trabajo previo que se ha hecho. Sabemos que hay un convenio ahora que tiene que redactarse de nuevo porque incorpore la solución derivada del estudio informativo ambiental que se ha realizado, y en eso estamos ahora, en poder fijar los términos de ese nuevo convenio que estamos trabajando internamente, y a partir de ahí pues evidentemente tendremos que buscar cuál es la financiación que sustente ese convenio, ¿no? Pero en fin, esta tarde con la alcaldesa mantendremos una reunión y sobre todo vamos a hablar de eso, estoy segura, y en fin, con esa voluntad y vocación de avanzar. Hola, buenos días. Quería preguntarle a la ministra, hablaba antes del trabajo que se está haciendo ya para la elaboración de los presupuestos generales del Estado de 2022. Quería saber si en ese anteproyecto figura alguna partida relativa a la Ronda Norte de Oviedo, que es también una de las actuaciones que está pendiente aquí en Asturias. Y si nos podía concretar un poco lo que decía antes de la autovía de Salas, la autovía de La Espina, la autovía del suroccidente, lo que hizo mención a ella en su exposición inicial. Respecto a la primera cuestión y que comentabas, sí que decirte que sí recuerdo que hay una previsión, no recuerdo ahora la cifra, pero sí que hay una previsión en relación a esta intervención. Lo segundo, perdona. Bueno, también pues lo que comentaba, sí, eso también ya lo tenemos en previsión en el estado que os comentaba anteriormente. Esperamos eso, acabar los trabajos de la segunda calzada del tramo de las Salas Espinas el próximo año, y continuamos trabajando en el tramo de Cornellana Salas.
Muy bien.